Saludos mi amigo y mi hermano, aquí estamos una vez más para compartir la palabra de Dios y continuar con nuestro hermoso libro de Hebreo que venimos estudiando hace bastante tiempo y para el cual les invito a abrirlo en el capítulo 12 y en el versículo 15. Hebreo capítulo 12, versículo 15, en donde la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por estar aquí para compartir una vez más tu palabra. En este momento te ruego una vez más que tú me uses como tu siervo para ser claro, sencillo y específico y compartir lo que la Biblia nos enseña. Úsame para tu gloria y bendice a cada amigo y hermano que está viendo el mensaje en este momento. Por el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado. Amén. El pasaje que leíamos nos dice que brotando alguna raíz de amargura. En este día quiero compartir el tema la raíz. La raíz. La verdad que todo depende de la raíz. Hace muchos años atrás, hablando con un hermano en Cristo, él sabiamente, al referirse a algunas personas, dijo: el problema es la cepa. Esa gente tiene una cepa mala. ¿Cuánta razón tuvo él al decir aquello? Hoy voy a hablar, como dije, de la raíz. Cuando hablamos de raíz, lo primero que viene a nuestra mente es un árbol. Porque los árboles tienen raíz, ¿verdad? ¿Y cuál sería tu raíz y mi raíz o la raíz de cada ser humano? Yo creo que la respuesta es el tema que me apasiona a mí, y eso es el gen. El gen. En el ser humano es el gen. Cuando el gen viene malo, ya no sé qué lo puede cambiar. En la Biblia encontramos mucha más información de los árboles o bosques que de cualquier otro tipo de organismo viviente, exceptuando a los hombres. Y es impresionante que al estudiar la Escritura, la palabra de Dios, en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 9, dice lo siguiente. Observa, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 9, la Biblia nos dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y árbol bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos que la Biblia comienza hablándonos acerca del árbol de la vida. Ahora te invito a ir al libro de Apocalipsis o Revelación. Dice en Apocalipsis capítulo 22, por favor acompáñame en tu Biblia, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis y en el versículo 2. Mira qué interesante. Si tienes un lápiz, subraya. Dice capítulo 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Curioso, ¿no? Pero con Dios no hay curiosidad, ni tampoco coincidencia. Dios comienza su Biblia hablando del árbol de la vida y Dios termina su Biblia hablándonos acerca del árbol de la vida. Porque la Biblia no tiene fin. Es como un círculo. Comienza en Génesis, llega a Apocalipsis, se devuelve nuevamente al Génesis. Y en la Biblia encontramos que Dios muchas veces compara al hombre con los árboles. Interesante. Recuerda, estamos hablando acerca del tema la raíz. Así que vamos a hablar ahora acerca de los árboles. Los árboles como hombres.
En la Biblia, por favor, en el libro de Salmos, observa cómo comienza hablando el libro de los Salmos. En el capítulo 1, muy interesante lo que encontramos aquí. Salmos y el capítulo 1, la Biblia, la palabra de Dios nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo capítulo 1, versículo 3. Será como, observa, está hablando de un varón, de un ser humano, versículo 1. Llegamos al 3, este hombre, este varón, será como, una comparación, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjate que aún el salmista comienza su libro, su precioso libro, en el primer libro de Salmos, hablando la comparación del hombre con los árboles. Muy interesante lo que vemos en la Escritura. Los árboles reciben su alimento del sol, del agua, de la tierra, etc. Nosotros, los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, recibimos nuestro alimento directamente de la palabra de Dios y del sol de justicia. En el libro de Malaquías, en el capítulo 4, la Escritura nos dice lo siguiente. Malaquías, capítulo 4, el último libro de nuestro Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 4, en el versículo 2. Observa, 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Piensa por un momento. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia. Y fíjate que la palabra sol está con mayúscula. Así que no se está refiriendo al que nos alumbra y calienta la tierra, sino se está refiriendo al Señor Jesucristo. El Señor es el sol. La iglesia, nosotros los creyentes somos la luna. La luna no tiene luz propia. El sol le da luz a la luna. Cristo es el sol, la luna somos los creyentes, los hijos de Dios. Recibimos la luz, según la Biblia, del sol, del Señor Jesucristo. Así que en la Biblia encontramos una variedad, como dije anteriormente, de árboles, tipos de árboles que la Biblia menciona. Por lo menos la Biblia menciona 525 tipos de árboles diferentes. Y en los hombres también encontramos bastantes diferencias entre nosotros. De lo contrario, seríamos todos aburridos, seríamos todos iguales. Aunque muchas veces las mujeres, cuando se enojan con su marido o con los hombres, dicen son todos los hombres iguales. Eso es mentira. Los hombres dicen son todas las mujeres iguales. También es mentira. Porque en la Biblia encontramos hermanos de padre y madre totalmente opuestos. Muy interesante. Algún día voy a estar hablando acerca de ello. Vamos a la Escritura en el libro de Marcos. Marcos en el capítulo 8. Aquí, en este capítulo 8 de Marcos, es muy interesante al ver en el versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo 22. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo.
Él, mirando, dijo, veo los hombres, observa bien, el ciego dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Qué impresionante lo que dice este hombre. Un ciego de nacimiento. Nunca había visto un ser humano, ni nunca había visto un árbol. Y para ese ciego, un árbol era como un hombre. Con la gran diferencia que el hombre se mueve, el árbol no. Qué interesante la descripción de este ciego, y aún el mismo ciego hace la comparación entre el hombre y el árbol. Entonces, cuando el Señor se pregunta, ¿y ves algo? Sí, veo los hombres como árboles, pero los veo que caminan. Qué interesante aquellas palabras que este hombre compartió. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos una única fábula en sentido figurado que nos habla acerca de los árboles. Te invito a mirarla, por favor. Se encuentra en el libro de los Jueces. Aquí en los Jueces y en el capítulo 9 de los Jueces, busca por favor, Jueces capítulo 9, versículo 8. Dice, ¿los has encontrado? Jueces 9, 8. Dice la Escritura, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Pregunta el olivo. Versículo 10. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. 12. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Versículo 14, observa. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Qué interesante esta fábula. Aquí cada uno de los árboles como hombre conversan para buscar quién podría reinar sobre ellos. Es muy interesante el tema de los árboles. Hace mucho tiempo atrás estuve viendo un documental buenísimo en que enseñaba que los árboles se comunican, se hablan a través de las raíces. Y comprobado, qué interesante aquel asunto. Así que, una fábula acabamos de ver. Los hombres, como los árboles, crecen por medio de la multiplicación de las células. Algunos árboles dan fruto, otros no. En los creyentes sucede lo mismo, lastimosamente. La gran mayoría de creyentes que componen la iglesia no dan fruto. A través de toda la vida cristiana yo me he fijado de aquello. La gran mayoría de creyentes, especialmente aquellos que son, que digo yo, los creyentes políticos religiosos en la iglesia, los que más ruido hacen son los que no dan ningún tipo de fruto.
Los árboles, en sus diferencias de fruto, hay de todo tipo de color, todo tipo de olor, todo tipo de forma, de tamaño, de sabor, etc. Todos los frutos son diferentes. Ninguno igual a otro. Qué interesante. Pero lo más interesante al hablar acerca de los árboles es que la Biblia nos dice que las aves de los cielos hacen nido en los árboles. Curioso, ¿no? ¿En qué parte de un árbol las aves hacen nido? ¿En la parte de abajo? ¿En la raíz? ¿En el tronco? ¿O en su follaje, en las ramas? ¿Dónde? Exacto, en las ramas, arriba. Pues bien, a través de toda la historia que yo he visto como creyentes, en mi vida, muchas veces, el creyente carnal anda hablando mal de otro y va y le habla a otro. ¿A dónde le habla? Al cerebro. ¿Dónde está el cerebro en el hombre? Lo más arriba. Y comienza a meterle pajaritos en la cabeza. Y aquel creyente que anda volando bajo, o como el proverbio popular dice, camarón que se duerme se le lleva la corriente, empieza a creerle al creyente carnal y empieza a imaginarse. Y luego le toma mala, comienza a odiar a otros creyentes. La Biblia nos enseña que esas aves que hacen nido en los árboles y especialmente en los creyentes, muchas veces son aves inmundas, que vienen con una falsa idea, falsa doctrina a meterle en cabeza a otros. Generalmente son los creyentes que están en la iglesia que son chismosos. Y yo me he fijado que el 100%, el 99,9% de los creyentes chismosos nunca dan fruto en la iglesia. Observen la vida de un creyente chismoso. Nunca da fruto en su vida. Los árboles también son movidos por los vientos. El viento mueve a los árboles, pero no lo destruye si el árbol tiene una raíz profunda. Por muy fuerte que sea el viento, el árbol se mantiene firme. Pero hay muchos creyentes que se dejan llevar por aquellos que van de dos en dos, de casa en casa, preguntándole a las mujeres en la mañana, 10:30 a 11 de la mañana, cuando el marido está trabajando. ¿Sabía usted qué? Comienza con las dudas. Por favor, te invito a ir al libro de los Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, en el versículo 14. Efesios 4, 14. Mira qué interesante lo que dice aquí la Escritura. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Estamos hablando que el viento mueve los árboles. Todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esos hombres que andan de puerta en puerta ofreciendo mentiras, generalmente llegan con preguntas. Generalmente llegan, ¿usted sabía que? Siempre con preguntas. Y si tú estudias la Biblia, las 3 únicas veces que el diablo habla en la Biblia, lo hace con preguntas. Entonces, ¿instrumentos de quién son? Muy interesante, cuando estudiamos la Escritura, la palabra de Dios. El creyente que se deja llevar por los chismes o por una falsa doctrina que no está basada en la Escritura, es un creyente que nunca da fruto y que es fácil
para él salir de su iglesia para ir a otra. Y es muy común. Fíjense que cada creyente que sale de una iglesia nunca sale de la iglesia porque es productivo. Sale de la iglesia porque no da ningún fruto. No tiene fruto en su vida. Así que el árbol, el buen árbol, ha de crecer y tener raíces profundas para que ningún viento lo destruya. Al contrario, permanezca siempre firme. Quiero mostrarles otro ejemplo. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, Daniel capítulo 4, y en el versículo 10, nos revela aquí este hermoso libro de Daniel, un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 10. Voy a leer. Daniel capítulo 4, versículo 10, dice: Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa. No me dice ninguno, nadie, bueno, estoy solo, estoy en el capítulo, discúlpeme, estoy en el capítulo 3, es capítulo 4, versículo 10, aquí sí, me olvidé que estoy solo, está tan metido. Dice, Daniel capítulo 4, versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, dice el Nabucodonosor, me parecía ver en medio de la tierra observa qué, un árbol. Recuerda, el tema de hoy es la raíz. Me pareció ver un árbol, dijo él, cuya altura, observa, ¿qué dice? Era grande. ¡Qué impresionante! Él vio en el sueño un árbol, pero la altura era muy grande. Versículo 11. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa, observa, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra. Mire qué interesante. Hay un buen tema para hablar ahí de esa última frase. 12. Su follaje, todas las ramas y las hojas, su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. 13. Vi en las visiones, continúa relatando Nabucodonosor, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo. Nota que interesante lo que está hablando aquí. Es el lenguaje de Nabucodonosor. Nabucodonosor aquí no es un creyente. Tampoco es un judío. Pero observen lo que dice él. Que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. 14. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa, observa, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. 16. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Interesante. Esta fue una profecía que Dios le reveló a Nabucodonosor. El árbol era un cuadro de Nabucodonosor. Daniel después lo explica.
Y como Nabucodonosor era un hombre duro, rebelde, terco, ¿verdad? No quiso creer, Dios lo convirtió en un animal por 7 años. Esa es la historia de aquí. Pero nota cómo Dios le da este sueño a un hombre y lo compara con un árbol en el Antiguo Testamento. Interesante. El hombre como árbol. Estamos hablando en este momento porque el tema de hoy es la raíz. Jesucristo es comparado también con un árbol. En tu Biblia, por favor, en el hermoso libro de Cantares, encontramos nosotros aquí en el capítulo 2, Proverbio, Eclesiastés, Cantares, en ese orden. Y en el capítulo 2 de Cantares, vamos a leer en el versículo 3. Observa, versículo 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí está hablando Salomón acerca de Jesucristo. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado. Jesucristo fue el Hijo amado de Dios y lo dijo con voz audible. Los judíos lo escucharon por lo menos en 2 ocasiones. Y así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado. Fue un deseado, me senté. Cristo es comparado con el manzano. Así que eso de que Adán y Eva comieron una manzana en el huerto de Edén es más falso que ninguna cosa que podemos creer, lo más falso que puede haber. Es imposible, porque no comió manzana, ni Adán, ni tampoco Eva. No fue ese fruto, fue otro fruto que ellos comieron, que es tema de otra enseñanza. Así que, ahora vamos a hablar un poquito acerca del árbol, de la raíz del árbol y su fruto. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, observemos aquí, en Mateo capítulo 7, que la Escritura, la palabra de Dios, nos dice lo siguiente en el versículo 15. Mateo capítulo 7 y versículo 15. Dice la Escritura: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Nota que el Señor Jesucristo, hablando aquí, está diciendo que el hombre se conoce por su fruto. Y la pregunta es, ¿quién da fruto? Y la respuesta es lógica, los árboles. Así que Jesús está comparando aquí a los hombres con los árboles. Dice, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Pregunta el Señor, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Te fijas? Así que, ¿cómo somos nosotros conocidos? Por el fruto que producimos. No por lo que decimos, ni tampoco por la ropa que vestimos. Porque la pinta, como dice una canción popular, es lo de menos. Lo que vale en el hombre son sus frutos. No lo que dice, sino lo que el hombre produce en su vida. Así que, en la vida cristiana,
Cada uno de nosotros debemos de ser como la palmera. La palmera tiene una característica que sobrepasa a muchos otros árboles. Y eso es que ella vive generalmente en lugares áridos o tropicales. Cuando vienen los grandes ciclones, mucho viento, lluvia, el viento flexa a la palmera que llega con sus ramas casi hasta el suelo, pero vuelve a levantarse. Por eso que tiene esa forma. Por eso que la palmera tan solo tiene ramas arriba y no todo en todo el tronco. Por eso que puede volver a su estado. Casi nunca tú vas a ver una palmera quebrada por el viento. Sin embargo, cuando leemos la Escritura, la palabra de Dios, y vemos de la Biblia que la Biblia nos menciona acerca de los cedros, la Biblia siempre compara los cedros y los muestra como dentro de un bosque, que tiene que estar uno al lado de otro. Cuando viene el viento, entre todos ellos se protegen, porque un cedro solo puede ser quebrado por el viento. Y eso me hace pensar en los pingüinos, en la Antártida. Cuando está corriendo mucho viento y está lloviendo nieve principalmente, todos los pingüinos se apiñan, se juntan todos, dejando todas las crías más pequeñas en el medio. Y los más viejitos, más grandes, se ponen en los extremos. Y luego de un rato se van cambiando. Van cambiando el lugar y los que estaban en el medio van saliendo. Qué interesante. ¿Cómo se van cubriendo? Los creyentes en la iglesia debemos ser como los cedros. Tenemos que estar unidos. Ahora que no tenemos la posibilidad en nuestro país de juntarnos, como antes la iglesia para adorar al Señor a través de los cánticos, la alabanza, estudios bíblicos, en grupo, como siempre lo hemos hecho por toda la vida. Más que nunca tenemos que estar unidos. Pero esta situación y condición que el mundo nos hace estar viviendo va a mostrar el tipo de árbol que es cada persona que se congregaba. Todo esto va a mostrar quién es quién. Y el hombre es conocido por los frutos. En nuestro país, Chile, donde vivimos nosotros, los árboles muestran cada año el ciclo de la vida. Cada año. Y vemos nosotros en otoño, que ahora estamos en otoño, comienzan los árboles a botar sus hojas. Y al fin del verano las hojas se van secando y comienzan a caerse las hojas. Hasta que el árbol queda sin ninguna hoja y pareciera que está muerto. Cuando llega el invierno, la lluvia, pareciera que el árbol está muerto. Pero es interesante, cuando llega la primavera, ¿qué pasa? Como que los árboles resucitan y comienzan a aparecer sus primeros brotes cada día, poco a poco, hasta que el árbol tiene todo su follaje hermoso y puede dar sombra preciosa. Pero la Biblia nos dice, hablando del creyente, que si el árbol está plantado junto a corrientes de agua, su hoja no cae, dice la Biblia. Su hoja no cae y está siempre verde, como leímos hace un rato. Vamos nuevamente a ese hermoso Salmo, capítulo 1. En el Salmos 1. La Escritura, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová es toda su delicia, y en su ley, la palabra de Dios, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y que su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Saben cuál es el tamo? Son unas flores
amarillas que aparecen en los pastos, solos salen, y que luego tiene un vástago y una pelotita redondita con unas cositas muy suaves. A mí me encanta, de chico yo lo sacaba eso y después con mi hija y ahora con mis nietos lo hago, lo corto y le digo, ya hija, sopla. Y uno lo sopla y ¡pum! Van cayendo con unos pequeños paraguas pequeñitos. Ese es el tamo, que viene el viento, los vuela y se los lleva por doquier. Eso se llama tamo. Dicen, será como el tamo que arrebata el viento. Versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Qué interesante cómo concluye este hermoso capítulo 1 del libro de Salmos. Y es una lástima que estamos hablando de los árboles, y quiero mencionar brevemente que lastimosamente a través de los años el hombre ha venerado los árboles en lugar de venerar a Dios. En los pueblos primitivos, los hombres adoraban a los árboles en las religiones premonoteístas, y se registra en numerosos clásicos sumerios y griegos. Hasta el día de hoy hay registro de cómo el hombre adoraba el árbol. De allí sacaron en el pasado, hace muchos años, fuera de la escritura totalmente, adorar al árbol de Navidad, que nada tiene que ver con la Biblia, eso. Absolutamente nada. Todo viene de prácticas paganas. Vale decir, comenzar a adorar a algo creado y no al Creador. En el libro de Deuteronomio, en la ley, el capítulo 12 de Deuteronomio, la escritura, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, en Deuteronomio capítulo 12 y en el versículo 2. Observemos, dice la escritura, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Fíjese de la antigüedad que esto ya venía, según la escritura. Otro pasaje se encuentra en el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, la Crónica de los Reyes. En el capítulo 28, Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 28, y aquí en el versículo 4 la Biblia dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Así que la Biblia nos revela que ya en la antigüedad el hombre estaba venerando a los árboles. Y en segundo lugar, hablamos de los árboles, ahora vamos a hablar acerca de los hombres. Vimos todo el árbol, ahora los hombres. Los hombres. Es interesante que los hombres también necesitamos tierra, agua, sol y aire para vivir. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el hombre fue tomado de la tierra. La gran mayoría, o todos los componentes que tiene nuestro cuerpo, son componentes y elementos que tiene la tierra. Muy interesante aquello. El árbol necesita de 4 cosas para poder vivir. Y esa es la tierra, el sol, el agua y el aire. Interesante. Lo mismo que nosotros los seres humanos. Exactamente lo mismo. Del mismo modo que nosotros. ¿Por qué la tierra? Porque la tierra le da al hombre solidez. Muchas veces
decimos nosotros en nuestro país cuando una persona empieza a hablar y lo que le gustaría hacer y anda volando como saltando de nube en nube, tocando arpa. Oye, aterriza, pon los pies sobre la tierra, porque la tierra da seguridad. ¿Cuánta gente tiene terror a subirse a un avión? ¿Cuánta gente tiene terror de subirse a una lancha o en una canoa que no tiene costumbre, que nunca lo ha hecho? A mí me da gozo y me gusta mirar la cara de mis hermanos cuando me acompañan en la selva y voy con uno por primera vez y vamos a subir a una lancha pequeña, y ver cuando dan el primer paso, que con mucho terror empiezan a sembrarse allí. ¿Por qué? Porque no están en la tierra es la que da seguridad, firmeza. Por eso que cuando la tierra se mueve, hay terremoto en nuestro país, hay espanto, porque no es normal que la tierra se nos mueva. Así que la tierra al ser humano no solamente le da solidez, sino que también nos da estabilidad. Interesante, porque este es nuestro hábitat, la tierra, allí nacimos. El niño, para poder crecer con seguridad, necesita tener valores que sus padres les den, valores y éticos, morales que nosotros solo encontramos en la Escritura. Y ellos necesitan tener límites. Por eso que la primera palabra que el niño debe de aprender es la palabra, ¿cuál? La palabra no. Pero a los niños no les gustan los no. Al joven no le gusta el no, al adulto no le gusta el no. Desde un inicio. Dios dijo a Adán y Eva, no comas de esto, de ese fruto, de ese árbol. Dios se dio vuelta a la espalda, lo primero que hicieron es desobedecer el no. En la Biblia el hombre siempre los no de Dios los ha vuelto en sí. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. El agua así como en el árbol humedece la raíz y permite que la humedad sacar todos los nutrientes de la tierra para él alimentarse, el niño también necesita de parte de sus padres entregarle una buena motivación, enseñarle lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Que nunca meta los dedos al enchufe, que nunca se acerque a la cocina, sobre todo cuando hay una olla puesta, una tetera. También el agua siempre se pone en la raíz del árbol y el agua baja. Uno observa cuando riega un árbol o el jardín, toda agua baja. Y eso nos enseña a nosotros como padres, que cuando vamos a hablar con nuestros niños, nosotros también tenemos que bajarnos con un lenguaje a la altura del niño. Y estar a la misma altura para que el niño nos pueda entender con un lenguaje simple y sencillo. Tenemos que aprender a educar a nuestros niños y hablarle de modo que el niño pueda entender. El sol que nos da luz y calor. Es muy interesante ver que cada vez que hay eclipses en la tierra, los animales y las aves se guardan solas. Porque para ellos su reloj es como el sol. El sol les indica lo que hay que hacer. La luz no alcanza con decirle a los niños lo que deben de hacer, sino que hace falta que nosotros le enseñemos al niño el valor de las cosas. Y el calor probablemente es lo que más necesita el niño en su infancia. Calor de hogar, calor de padre, de madre.
que debe ser incondicional por parte de esos padres. Así que debe ser una seguridad para el niño. Aunque el padre o la madre se enoje con el niño y el niño vea que no le dan lo que él quiere, es por su propio bien. Pero eso no significa que porque el papá o la mamá se enojó, que el padre o la madre odia a su hijo. De ningún modo. ¿Y el aire? El aire es el ambiente, el espacio donde nosotros estamos. Así que es muy importante que nosotros como padres cuidemos el ambiente de nuestros niños. Si queremos tener un niño sano, debemos de cuidar bien el ambiente. ¿Con quién se junta el niño cuando está fuera de nuestra casa? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus profesores? El niño no solo capta lo que se dice, sino que también el niño está observando nuestras actitudes, nuestro comportamiento. No solo lo que decimos, sino que ellos están viendo también lo que hacemos. Por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta de lo que hacemos. Yo recuerdo que antes de que saliera de la casa de mis padres, y cuando nos casamos con mi esposa, yo recién de cuando salí de la casa de mis padres, me di cuenta que yo era igual a mi papá. Y en mi matrimonio comencé a cometer los mismos errores que mi papá. Y también las mismas virtudes. ¿Por qué? Porque yo de pequeño tuve una imagen. Y esa imagen me fue enseñando lo bueno y lo malo. Y muchas veces he tenido que agradecer a mi padre por los principios que él me dio. Y no muchas veces verbales, sino por los hechos. De lo contrario, no sé qué sería de mi vida. Bien, para concluir el tema de la raíz. Lastimosamente, en las iglesias, la gran mayoría de las personas que componen una iglesia son políticos religiosos. Hablan mucho, pero no dan fruto. Es como un proverbio popular que escuché hace muchos años atrás, que decía, y me llamó la atención, lo aprendí, pero hasta que no lo vi, no lo entendí. Pero el proverbio decía, mucho ruido y pocas nueces. Hace años atrás tuve el privilegio de acompañar a un amigo mío que vivía en un lugar donde había muchos nogales y nos invitó a ir a buscar nueces. Y claro, ahí lo entendí. Cuando empezamos a mover el nogal, y no era el momento todavía, cada nuez golpeaba una como a otro, como castañuela, como muchas castañuelas. La movíamos, pero no caía ninguna. Mucho ruido y pocas nueces caían. Eso es lo que quiere significar. Va a decir que mucha gente hace mucho ruido, pero no tiene frutos, lastimosamente. El hombre, como dijo la Escritura, la palabra de Dios, especialmente el Señor Jesucristo, dijo que nosotros como creyentes hemos de dar fruto. El árbol bueno da buenos frutos. ¿A quién le gusta comer un fruto malo? No, los frutos malos los botamos. A mí me gusta comer un fruto bueno. El árbol que no da fruto, dice la Escritura, la palabra de Dios, será echado al fuego. ¿Qué tipo de árbol eres tú? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. ¿Qué tipo de árbol? ¿Estás produciendo fruto en tu vida? ¿Tu vida es un buen ejemplo para las personas que te rodean? ¿Qué tipo de fruto estás dando tú? ¿Qué tipo de fruto, yo me pregunto, estoy dando yo? Porque la gente nos está observando. Nuestra vida es, como dice la Biblia, es una carta abierta. La gente nos juzga por lo que hacemos y no por lo que decimos, según la Biblia. Oremos, que Dios te bendiga. Padre bendito y amado, gracias por tu palabra, que es clara y sencilla, es precisa. Y en este momento que hemos hablado acerca de la raíz,
Hemos hablado acerca de los árboles y del hombre, la comparación que hay entre el hombre y el árbol. Permite, Padre, que nosotros seamos buenos árboles como creyentes y que demos buenos frutos para la honra y la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga, mi amigo hermano. Nos vemos el domingo entrante. Muchas gracias.